Vamos a comenzar hablando primero sobre algunos conceptos que son claves. ¿Qué es la estadística? Para nosotros la estadística es una rama de la matemática que trata de la recolección, análisis, presentación e interpretación de los datos. Como ustedes deben saber, hay una cantidad enorme de campos donde la estadística se utiliza. En el caso de los procesos mineros tenemos aplicaciones desde la geología, de los procesos metalúrgicos, en los laboratorios de ensayo, incluyendo aplicaciones en la ingeniería mecánica y eléctrica, solo por nombrar algunos. Para aprender a pensar en términos estadísticos, más que usar fórmulas, más que usar cálculos de forma irreflexible, es más importante, y esto quiero que lo tengan pero clarísimo, el sentido común y las consideraciones prácticas. ¿Cuáles son los factores fundamentales del pensamiento estadístico que vamos a ver? Principalmente son 5. El contexto. Cada vez que nosotros trabajemos con datos, tenemos que tener en cuenta el contexto. Vamos a necesitar saber de dónde provienen los datos, qué representan y por qué se recabaron. O sea, en el fondo el contexto tiene que ver mucho con el objetivo. La fuente de los datos. Tenemos que saber o considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es fidedigna, es objetiva, o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. El método de muestreo. Hay que tomar en cuenta que al reunir datos muestrales para este estudio, el método de muestreo que se elige puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. En el fondo, el método de muestreo es la forma como se recopilan los datos. Recordar que estamos trabajando con datos y los datos son producto de mediciones. Para realizar esas mediciones hemos tenido que extraer muestras. Otra cosa importante dentro de los factores fundamentales del pensamiento estadístico son las conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas, sin conocimiento de estadística y su terminología. O sea, el lenguaje tiene que ser fundamental a quién va dirigido. Se debe evitar, obviamente, que ustedes realicen afirmaciones que no estén justificadas por un análisis estadístico. Y por supuesto, el quinto, que yo lo considero uno de los más importantes también, identificar las implicaciones prácticas. En estadística se dice que la significación estadística no es igual a la significación práctica. Es posible que con base, por ejemplo, a los datos muestrales disponibles, estemos utilizando métodos para llegar a conclusiones, por ejemplo, que algún tratamiento o hallazgo sea eficaz, aunque el sentido común sugiera que no existan diferencias suficientes desde el punto de vista práctico. Vamos a ver características importantes cada vez que trabajemos con datos. Y esas características van a ser 5. 5 características que vamos a estar siempre viendo cuando están los datos. Cuando ustedes trabajen, vamos a tener que fijarlo en el centro. El centro. ¿Qué es lo que es el centro? Es el promedio que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. ¿En qué magnitud están centrados los datos? Lo segundo, la variación. Es la medida de cómo varían los datos entre sí o varían en torno al centro. La distribución, la forma que tiene el conjunto de los datos. Hay datos que, por ejemplo, los reunimos de tal forma a través de un histograma y estos se corresponden, por ejemplo, con una distribución que puede ser ajustada a una normal, puede ser sesgada, puede ser uniforme u otro tipo de distribuciones. Siempre que tratemos con datos aparte del centro de la variación de distribución, tenemos que tomar en cuenta si existen datos anómalos. En inglés, outlier. Estos anómalos, lo único que significa que son valores que están alejados del resto de la mayoría de los valores, nada más. Y por supuesto, si nuestros datos están en función del tiempo. Si están en función del tiempo, entramos a una nueva estadística que le vamos a llamar series de tiempo. De hecho, todo lo que vamos a ver en control estadístico proceso está en función del tiempo, pero la primera parte de la estadística que vamos a ver no está en función del tiempo. Conceptos básicos que tenemos que sí o sí tener, pero clarísimo, y lo vamos a estar repasando siempre. Población, lo vamos a referir al conjunto de
todos los datos, donde está toda la información. Y es el conjunto sobre el cual vamos a estar interesados en sacar conclusiones, extraer las conclusiones. Obviamente estas poblaciones pueden ser finitas o infinitas, pero en el caso nuestro, que son los procesos mineros, estamos generalmente hablando de poblaciones que son infinitas. Pueden ser también dinámicas o estáticas. Cuando hablemos de muestra, para nosotros la muestra es un subconjunto de la población. Esto está muy relacionado con Minitab. Minitab, en forma frecuente, nos va a estar pidiendo a nosotros qué tipo de datos vamos a trabajar. Y obviamente, no solamente para Minitab, para la estadística, existen dos tipos de datos. Los datos que vamos a denominar datos discretos, ¿ya?, que están relacionados con números, conteo. Vale decir, cuando usted hable de número de reclamos, número de conformidades, número de muestras por mes, o simplemente número de defectuosos, es conteo, números. Y los otros son los datos continuos, aquellos que tienen que ver con un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua, sin huecos y sin interrupciones. Ahí usted vamos a hablar de la concentración de cobre en concentrado, la concentración de hierro, porcentaje de tamaño de partícula bajo 150 mallas. Los valores pueden ser infinitos, ¿ya? Ahora bien, los tipos de datos también se pueden ver de dos formas: datos continuos o datos categóricos. Minitab los va a pedir siempre, los va a hablar de variables categóricas, de datos categóricos. Cuando hablemos de cuantitativos, lo vamos a referir a números, conteos o mediciones. Cuando hablemos de categóricos, esa palabra la tienen que tener pero clarísima, están hablando de etiquetas, están hablando de nombres, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de categóricos, nombres o etiquetas. Por ejemplo, nosotros podemos decir turno A, turno B, analista 1, analista 2, operador 1, operador 2, equipo 1, equipo 2. Incluso le podemos poner nombres, turno mañana, turno tarde, etc. Algunos conceptos claves que vamos a estar viendo siempre son, por ejemplo, lo que entendemos por medida de tendencia central. Significa simplemente medidas que representan un centro en torno a la cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Los más conocidos son la media aritmética, la mediana, la moda, pero existen otros: la media geométrica, la media armónica y otros más. En la medida de dispersión vamos simplemente a referirnos a aquellas medidas que representan la variación de los datos respecto a un centro de la distribución. La más conocida es la desviación estándar, la varianza, el rango, la desviación estándar relativa, el error relativa, la varianza relativa, etc. Medida de distribución y forma. Bueno, la medida de distribución y forma nosotros vamos a trabajar con distribuciones, ajuste de distribuciones, bondad de ajuste, pero hay otros dos términos que yo la verdad es que no los uso mucho. Incluso en algunos libros de prácticos se dice que no se usa mucho, la kurtosis y la simetría, pero desde el punto de vista académico lo vamos a ver. Muy brevemente, vamos a hablar qué es la kurtosis y la simetría. Variable. Cuando nos refiramos a variable, va a ser una característica observable, tal como su nombre lo indica, varía entre los diferentes individuos de una población. Variable, véanlo como, aunque parezca bastante simplista, como contrario a constante. Nosotros que venimos de la parte de ingeniería, la constante es algo que no cambia. La variable puede tomar distintos valores. Media aritmética. ¿Qué definimos por media aritmética? La media aritmética para nosotros va a ser tener n valores, sumarlos y dividirlo por el número total de datos. Eso ustedes lo saben hacer, pero igual acá hay que destacarlo. La observación es un estadístico poco robusto a la presencia de datos anómalos. Vamos a ver por qué. La mediana. La mediana, para recordarlos, los datos se ordenan de menor a mayor, y si el número es impar, entonces la mediana va a corresponder al centro de esos datos. Pero si el número es par, entonces la mediana va a corresponder al promedio de los datos centrales. Y aquí decimos que este estadístico es más robusto que la media aritmética, ante la presencia de datos anómalos, que también lo vamos a ver. Con respecto a la moda, no vamos a hacer ninguna definición matemática exhaustiva, simplemente vamos a decir la moda es el número que más se repite en la serie y nada más. Veamos un ejemplo. En el lado derecho
tenemos un conjunto de datos 4, 3, 3, 2, 3 y 3. Le sacamos la media aritmética, nos da 3, y la mediana nos da 3. Pero supongamos que en vez de 4 sea un 40, es un dato anómalo, un dato que no es consistente con el resto de los datos de esa muestra. Y vamos a ver que la media aritmética cambia abruptamente de 3 a 9, pero la mediana sigue como 3. O sea, ahí vemos la importancia de la mediana cuando existen presencia de datos anómalos. Ahí podemos decir perfectamente que la mediana es más robusta que la media aritmética. Primero, antes de presentar el software, tenemos que decir algo de la estadística. Podemos decir que la estadística en las últimas décadas ha sido bastante vertiginoso el desarrollo y obviamente propiciado por los avances tecnológicos, principalmente en el mundo de la computación y de la informática. Desarrollo de los software, de los hardware, cosas impensadas que antes no se podían hacer. Hoy en día está a la mano, gracias a estos software. Por ejemplo, se han desarrollado campos, y aquí lo podemos ver, como el de la estadística descriptiva, estadística inferencial, control estadístico proceso, que está íntimamente relacionado con las cartas de control, diseño de experimentos y análisis de datos, confiabilidad, análisis multivariante, series de tiempo, análisis exploratorio de datos, herramientas Six Sigma. Pero no se ha quedado ahí, ha ido un poco más allá y han aparecido dentro del mundo de los procesos mineros la geoestadística, que más que referirse a la geología, si bien ahí está su nacimiento con Georges Materon, esto se ha expandido prácticamente a todas las ciencias. La cronoestadística, que si bien no es muy conocida desde el punto de vista de la teoría del muestreo, es la misma geoestadística aplicada a los procesos de planta o análisis variográfico de una dimensión, en otras palabras. Bueno, pero más allá que eso, podemos decir también que Minitab recoge todos estos avances. Obviamente quizás no todos, porque esto es muy vertiginoso, está avanzando todos los días, se van descubriendo cosas, pero podemos decir que es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas, ¿ya? Está muy íntimamente ligado al Excel. Podemos perfectamente usar las planillas Excel, como lo vamos a ver en este taller. Y obviamente con la capacidad de ejecución de estos análisis estadísticos. Minitab frecuentemente se usa también en la implantación de la metodología de mejora conocida como Six Sigma, y tiene todo un capítulo dedicado a Six Sigma, a esa herramienta. Esta es la interfaz de usuario de Minitab 18, la versión anterior. Tenemos en la parte de abajo, donde muestra el cursor, la ventana de datos u hoja de datos, donde se ingresan los datos. Después tenemos acá arriba una ventana de sesión, donde están los registros de orden y resultados. Arriba está el menú de comandos e iconos. Y por supuesto está la zona de títulos. Este es el Minitab 18, en forma muy resumida, por supuesto. Y este es el Minitab 19, la interfaz de usuario del Minitab 19. Se conserva la hoja de datos y en la sección de salida, en cierta forma, también se conserva, ¿ya? Pero aparece en el lado izquierdo un navegador que antes no estaba. En este navegador lo vamos a estar usando constantemente. Para mí, en lo personal, es una excelente mejora de Minitab 19. Y en el lado derecho también aparece algo que antes no aparece, que es la línea de comandos y la línea del historial, ¿ya? Funciones básicas. ¿Cuáles son los tipos de datos que utiliza Minitab? Utiliza tres tipos de datos. Datos numéricos, que se le escribe simplemente en la parte de columnas, una C1, nada más. Datos de texto, Minitab por defecto le coloca C-T. Y una variable de tiempo que le coloca "-d". Bueno, ustedes al abrir el software, le aparece el navegador en el lado izquierdo, le aparece la zona de datos, donde están las filas del 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y le aparece arriba de esta zona de datos la parte donde se van a desplegar los resultados, que dice Minitab, bla, 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 está como en proviso, ¿ya? Pero para poder ver la línea de comandos y el historial, tienen que irse a vista. Entonces se van a vista
Y en vista le tienen que hacer clic donde dice línea de comandos, diagonal, historial. Y ahí va a aparecer en el lado derecho línea de comandos e historial, que eso no aparece cuando recién se abre el software. En datos sí, aquí vamos a trabajar con varias cositas, por ejemplo, vamos a apilar bastante, columna y bloques de columna. Transponer columna no es necesario, pero si ustedes lo pueden hacer, lo que yo les sugiero es que lo comiencen a practicar. Ordenar, vamos a trabajar con ordenar, vamos a trabajar con formato condicional, etc. En Cal vamos a trabajar con calculadora bastante, estandarizar, vamos a trabajar con datos aleatorios, distribución de probabilidad. En estadística vamos a trabajar con estadística básica, con varios, acá vamos a mostrar estadístico descriptivo, con almacenar estadístico descriptivo, vamos a trabajar con estadístico gráfico, con T de una muestra, con T de dos muestras, con T pareada, vamos a trabajar con una varianza, dos varianzas, correlación, covarianza, prueba de normalidad, prueba de valores atípicos. En regresión vamos a trabajar con gráfica de línea ajustada, con regresión, y vamos a ver solamente regresión lineal simple, ¿ya? De ANOVA vamos a trabajar con un solo factor, con análisis de media, con ANOVA balanceado. Vamos a trabajar con ANOVA totalmente anidado, con prueba de igualdad de varianzas. En diseño de experimentos no lo vamos a ver, esto es para el módulo 2. Gráfica de control, vamos a ver transformación de Bocock, gráfica de variables para subgrupo, para variables individuales, y el resto para un módulo 2. Herramientas de calidad, que tiene que ver mucho con Six Sigma. Vamos a trabajar con diagrama de Pareto, con identificación de distribución individual, con transformación de Johnson, con análisis de capacidad. En el 2 vamos a trabajar con el resto, incluso con el estudio del sistema de medición R&R. En confiabilidad no lo vamos a meter porque esa es otra sección, está orientado hacia otra área. Y vamos a ver no paramétrico, vamos a ver varios de ellos, vamos a ver pruebas de signo de Wilcoxon, Manhuine, Kruskal-Wallis. Ahí vamos a ver otras cosas. En potencia y tamaño muestra también. Vamos a ver varias cosas de tamaño muestra. En gráficas vamos a trabajar con gráfica de dispersión, con histograma. Al trabajar con histogramas perfectamente podríamos trabajar también con gráfica de puntos. Gráfica de distribución de probabilidad vamos a trabajar harto. Gráfico de caja, gráfico de intervalo, gráfica de valores individuales. Vamos a trabajar con gráfico de barra, con gráfica circular. Vamos a entrar en una parte que se llama estadística descriptiva. Ya dijimos que la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, es describir los procesos, sin entrar tanto a la parte analítica, ¿ya? A la parte de cálculo. Es mostrar tal cual los resultados, los datos, y extraer información sobre ellos. En análisis gráfico, Minitab nos presenta la siguiente alternativa de acuerdo a responder esta pregunta: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres graficar la distribución de los datos? ¿Quieres graficar variables en el tiempo o quieres graficar relación entre variables? Si la respuesta es graficar distribución de los datos, entonces uno puede decir resumen gráfico, histograma, gráfico de cajas, gráfica de valores individuales, diagrama de Pareto para conteos, gráfica de barra puede ser para conteo, variables continuas, gráfico circular. Ya, perfecto, pero si quiere graficar variables en el tiempo, tiene las gráficas de series de tiempo, las gráficas individuales, las individuales de rango móvil, la gráfica X barra rango, las P, las U que son para conteo, etc. Y si queremos graficar relación entre variables, nos entrega las opciones de graficar dispersión en grupo, selector de gráfica de dispersión, selector de gráfica de dispersión en grupo, etc. Vamos a trabajar primero con la graficar distribución de los datos. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y nuevamente la pregunta: si vamos a graficar la distribución de los datos, la distribución, ¿qué tipo de datos tiene? ¿Continuos o discretos? Recuerden que discretos es conteo. Entonces, si son conteos, ¿cuál es el propósito? Identificar los defectos más comunes, use diagrama de Paretos. Si quiere comparar diferentes categorías, categorías son nombres, etiquetas, colores. Entonces puede utilizar un gráfico de barras o una gráfica circular. No queremos nada sobre discreto, nada de conteo, queremos datos continuos. ¿Qué tipo de presentación quiere? ¿Una gráfica de estadística de resumen? Esta gráfica de resumen gráfico es uno de los que más se usan en estadística descriptiva,
Y aquí nosotros podemos ver el centro, podemos ver la variación, podemos ver la distribución e incluso los anómalos. No, es más que gráfica de estadística y resumen, quiero solamente las gráficas. ¿Qué desea graficar? ¿Resumen de datos o cada punto de los datos? Si es cada punto, le sirve un gráfico de valores individuales donde podemos ver el centro, la variación y los anómalos, pero la distribución es difícil verla ahí. No, quiero resumen de los datos. ¿Qué desea examinar? ¿La distribución o el centro de dispersión? Si es la distribución, un histograma. Ahí puede ver el centro, puede ver la variación, puede ver la distribución y en cierta forma los anómalos. Y si veo el centro y dispersión, ahí puede ver el centro, puede ver la variación, en el gráfico de cajas, la distribución y los anómalos. Pero ahí los anómalos los puede ver bastante bien, mucho mejor que acá. Yo diría que los anómalos, entre comillas, los puede ver acá en los histogramas, ¿ya? Pero acá lo puede ver mucho mejor. En el gráfico de cajas es más completo, ¿ya? Pero la diferencia es que la distribución acá no se ve muy bien, pero en el histograma se ve mucho mejor. Entonces vamos a comenzar a trabajar por lo primero, los histogramas. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. A estos intervalos que estamos viendo acá, estas barras que se llaman intervalos, también se les llama clases. Así que el número de intervalos o el número de clases, hay dos formas de colocarla, ¿ya? Una en la que el número de intervalos o número de clases es igual a 1 más 3,3 logaritmo en base 10 del número total de datos. A esto se le conoce como regla de Sturges. Y el segundo es simplemente de que el número de clases o número de intervalos es la raíz cuadrada de n. Para nosotros tener un histograma que sea óptimo, la estadística nos recomienda estas dos, la regla de Sturges o esta que es la raíz de n, que son muy semejantes. Vamos a construir un histograma a partir de los datos que presentan concentraciones de oro en gramos por tonelada de muestra analizada por 2 laboratorios, ¿ya? Entonces, como primer taller, vamos a abrir un archivo de Minitab y lo vamos a ir a Excel. Y vamos a ir al 01, que es el primer archivo que nosotros tenemos, que es histograma. Y vamos a copiar todos los datos, desde la celda A1 hasta la celda C51. O sea, todos los datos copiamos y pegamos la zona de título porque estos datos tienen título. Ahí pegamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a gráfica, histograma. Y ahí donde dice simple, ¿cuál? Aceptamos. Y vamos a pasar solamente el C2 que está en el rectángulo izquierdo. Dice C2 Lab 1, C3 Lab 2. Hay dos formas de pasar los datos del lado izquierdo al lado derecho donde dice variables de gráficas. Haciendo primero clic sobre C2 y apretando el botón seleccionar. Y ahí pasa al lado derecho. La otra forma haciendo doble clic sobre C2 y pasa directamente a la variable de gráficas. Aceptamos. Y ese es nuestro primer histograma. Bueno, aquí en este histograma podemos hacer varias cosas. Podemos hacer cosmética, pero también podemos cambiar el número de intervalos. Pero para poder editar ese gráfico, la forma como se edita haciendo doble clic sobre gráfico. Hacemos doble clic sobre gráfico y se despliega hacia nosotros, hacia la pantalla se despliega el gráfico. Y ahí lo podemos editar. Vamos a ver algunas cosas bien interesantes. Primero, si ustedes hacen un clic sobre la barra, sobre cualquier barra, se van a dar cuenta de que aparecen unos puntitos blancos en las esquinas de las barras. ¿Ya? Eso significa que hemos seleccionado las barras. Y si nos vamos arriba donde dice agregar elemento, aparece la palabra barras. Ahora, si hacemos clic no en la barra, sino fuera de la barra,
donde está el color blanco de fondo, se seleccionan los puntitos blancos alrededor de todo el rectángulo. Y arriba dice región de datos. Ahí nosotros podemos editar la región de datos, principalmente el fondo. Y si nosotros con el cursor lo vamos a la zona ploma, donde está el título de histograma del app, y hacemos clic, los puntitos blancos ahora se seleccionan prácticamente en la periferia del gráfico, y arriba aparece la palabra región de la figura. Significa que nosotros podemos cambiar color y editar en esa zona. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a editar primero la barra. Entonces ya sabemos cómo editar la barra. Hacemos clic en cualquier parte de la barra. Pero tenemos que fijarlo que los puntitos blancos en las esquinas de las barras estén en todas las barras. Porque vamos a editar todas las barras. Una vez que esté seleccionado de esa manera, botón derecho del mouse sobre la barra y vamos a editar barras. Y se nos despliega un cuadro de diálogo que dice editar barras y la pestaña superior dice atributos, grupos, opciones, seccionamiento. Vamos a cambiar el número de barras, pero lo vamos a deshacer porque la idea es trabajarla con como está, tal cual. ¿Ya? Vamos a seccionamiento y ahí dice número de intervalos. Y el número de intervalos, hacemos clic ahí. Dice definición de intervalo, número de intervalos, hacemos clic. Y en vez de 9 le vamos a poner... ¿qué le vamos a poner? Podemos utilizar la regla de Sturges o la raíz cuadrada del número total de datos. ¿Cuántos datos son? 50. Entonces la raíz de 50. Vamos a ver la raíz de 50, ¿cuánto es? 7,07. O sea, serían, yo diría 8, porque siempre se es hacia el superior. Hacemos clic y ahí cambia. ¿Cambia un poco la forma? Sí. Yo la voy a deshacer. Porque me gusta más el de Minitab. El de Minitab es mucho mejor. Se ve mucho mejor con el de Minitab. ¿Ya? Pero esa es la forma como nosotros podemos cambiar el número de barras o números de intervalos. Ya, entonces vamos a seleccionamos todas las barras. Botón derecho del mouse. Editar barras. Y acá algunas cosas salen como por lógica. Dice atributos. En vez de automático le ponemos personalizado. Y ahí ustedes le ponen, si quieren colocarle el tipo, el color de fondo de la barra. Yo le voy a poner color café, café oscuro. Acepto, y ahí salen, más que café, parece un color oliva. Ustedes le pueden escoger otro color. Y si quiero cambiarle el color al fondo del gráfico, recuerden que hay que hacer clic sobre el fondo blanco. Y fijarse que arriba donde dice agregar elemento, dice región de datos. Al lado de agregar elemento dice región de datos. Ahí coloco botón derecho del mouse, pero en la zona blanca, y dice editar la región de datos. Y ahí en atributos, en personalizado, yo voy a colocar color de fondo celeste. Ahí estamos destacando las categorías por colores. Es una forma cosmética de hacerlo más atractivo el gráfico. Ok. Ahora vamos a colocar el control de calidad. Vamos a ver el control de calidad. Nuestro control de calidad es que el valor de ese material de referencia que estaban ensayando, porque era un material de referencia que fue hecho por 4 analistas, es de 35.01. ¿Cómo se hace eso? Botón derecho del mouse en cualquier parte del gráfico, puede ser dentro, de la barra, en el espacio blanco, y vamos a sumar, donde dice sumar. Y vamos a ir donde dice líneas de referencia. En líneas de referencia aparecen 2 rectángulos, donde dice mostrar líneas de referencia en valores Y,
eso nos está indicando que cualquier número que coloquemos ahí se va a desplegar en forma horizontal, en una línea horizontal. Y la de abajo dice mostrar línea de referencia en los valores de datos, eso va a ser una línea vertical. A nosotros nos interesa una línea vertical que pase por todo el centro de los histogramas. Y donde dice mostrar línea de referencia de los valores de datos, vamos a colocar el valor del material de referencia, que es 35,01. Espacio, el límite inferior, 34,93, que es el menor, y 35,09 el mayor, porque ese 35,01 es más o menos 0,08. Aceptamos y ahí aparecen. Claro, ustedes pueden mejorar estas líneas editándolas, haciendo doble clic sobre la línea y engrosarla. Por ejemplo, la del medio, le hago doble clic sobre la línea y donde dice personalizado, en vez de tamaño 1 le puedo poner tamaño 3 y acepto, y ahí está un poco más marcada, ¿ya? Pero ¿qué nos está indicando eso desde el punto de vista del control de calidad? Bueno, la diferencia entre sesgo y precisión. Sesgo significa que está alejado del valor central. Es cuando uno se compara con el valor aceptado, en este caso, se dice que tiene sesgo. Cuando es mucho, más allá de una tolerancia, se habla de sesgo significativo. Y el resto es la dispersión, que también se le puede llamar precisión. El que tiene mejor precisión es el que tiene menor dispersión. Y el que está más disperso es el que tiene peor precisión. Distribución normal o distribución de Gauss, justamente a esta distribución que están viendo ustedes. Es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que más frecuencia aparece en el mundo de la estadística y la teoría de probabilidades. La importancia radica obviamente en que permite modelar numerosos fenómenos naturales. Por ejemplo, las medidas repetidas se pueden modelar por estos fenómenos, por este tipo de distribución, pero además pueden ser modelados una serie de otros fenómenos, como por ejemplo los residuos, los errores, etc. La distribución normal podemos remontarlo al año 1733, que fue presentada por primera vez por Abraham de Moivre. A pesar de que hay algunas controversias de quién fue el que la presentó primero, pero también se le aplaca a otros estudiosos. Laplace, por ejemplo, usó la distribución normal en análisis de errores de experimento, y el nombre de Gauss se le ha asociado porque este la usó con profusión cuando analizaba los datos astronómicos. Y algunos autores, bueno, le atribuyen el descubrimiento independiente al de Moivre, que fue Gauss el que lo descubrió, pero no está claro, ¿ya? Las propiedades de esta distribución normal, primero es simétrica respecto a su media, la moda y la mediana son iguales a la media, o las tres son iguales. Y vamos a ver que los puntos de inflexión, ¿qué significa punto de inflexión? Si por ejemplo acá tengo una distribución normal, el punto de inflexión es justo donde la curva cambia de dirección. Ese se llama punto de inflexión. Vamos a verlo de esta manera. Pongamos que sea ahí el punto de inflexión. Se ha llegado a establecer, esta es la media, recuerden que esta es una población, y esta es la letra griega mu, justo en el punto de inflexión donde estoy indicando con los puntos rojos destacados, hacia abajo, en esa instancia hay un sigma. En esa instancia hay un sigma. Y a eso se le llama mu menos un sigma, y aquí sería mu más un sigma. A eso se refiere el punto de inflexión. Estos son las propiedades que tiene la distribución normal. Como yo le dije, del punto de inflexión, que lo estamos viendo acá, ahí está el punto de inflexión, justamente a la distancia que hay entre mu menos un sigma a mu, y de mu a mu más un sigma, esa distancia, toda esa del número total de datos corresponde al 68,27%. ¿Ya? Ahora si lo multiplicamos por 2 ese sigma, estamos hablando de un intervalo entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Aquí está el 95,45% de los datos.
Y entre mu menos 3 sigma a mu más 3 sigma está contenido el 99,73% de los datos. Esas son las propiedades de la distribución normal. Pero si uno quiere asociar el intervalo que está asociado al 95% exacto de los datos de una distribución normal, esto va a corresponder ya no a mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma, sino que va a corresponder a mu menos 1,96 sigma, mu más 1,96 sigma, para ser exacto. Acá tenemos, por ejemplo, la definición. En realidad acá le puse, debiera ponerle 1,96 para ser más... debiera ser ahí, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del 95%. Este es el intervalo de probabilidad. Se le llama, justamente el intervalo de probabilidad es la distancia entre los dos límites, que son los límites de probabilidad. Así tenemos un límite de probabilidad que va entre mu menos 1,96 sigma y un límite de probabilidad superior que es mu más 1,96 sigma, cuando estamos hablando de un nivel de probabilidad del 95%. Y el intervalo de probabilidad se escribe de esta manera, entre paréntesis con una coma, ¿ya? O también se puede escribir así: intervalo de probabilidad es igual a mu más menos 1,96 sigma. Esa es la otra forma como se puede escribir. Entonces tenemos intervalos de probabilidad y tenemos límites de probabilidad. Ya, vamos a hacer un taller 5, que dice 0,5 intervalos de probabilidad. Y vamos a copiar desde la 1 hasta la J5. Copiamos y pegamos. Este no tiene título, por lo tanto va en la zona de numérica. Bueno, yo lo coloqué de esta manera, pero en realidad lo hago más que nada con el fin de que ustedes comiencen a practicar, con apilar, pero en realidad estos datos deberían estar en una sola columna. Por lo tanto, lo vamos a apilar. Allá, datos, apilar, columnas. Pasamos todos los datos a donde dice apilar la siguiente columna y aceptamos en una nueva hoja de trabajo. En realidad nos interesaba solamente trabajar en una sola columna. Yo nitrato. Entonces, vamos a calcular los intervalos de probabilidad. Tenemos una distribución normal. Esta es una distribución normal. Nosotros ya dijimos que la media de la población normal se escribe con una mu griega. Vamos a ver el nivel de probabilidad del 95%, que eso es lo que vamos a calcular primero. Entonces, este debe estar por acá. Acá está el límite de probabilidad del 95%, que es mu menos 1,96 sigma. Y por este otro lado está el otro límite de probabilidad superior, que es mu más 1,96 sigma. Y este sería 95%. ¿Ya? Vamos a colocar con color negro lo que es el error. ¿Ya? A esta zona le vamos a llamar alfa. Alfa y alfa. Este va a ser el alfa izquierdo y este va a ser el alfa derecho. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, donde dice mu menos 1,96 sigma, le vamos a colocar límite de probabilidad inferior y al mu más 1,96 sigma le vamos a colocar límite de probabilidad superior. Pero para calcular los límites de probabilidad, en la estadística, tenemos que estimar mu. Mu lo vamos a estimar con una X barra, que es la media muestral. Menos mal que la media muestral es un estimador insesgado de mu. Pero el sigma, por ahora, como tenemos varios datos, lo vamos a estimar con S, que no es un estimador insesgado. Pero si el número n se hace grande, S se aproxima a sigma. ¿Ya? Entonces tenemos que sí o sí calcular. Si vamos a colocar el intervalo de probabilidad, la otra forma de colocarlo dijimos que era mu más menos 1,96 sigma. Y si lo vamos a estimar sería X barra
más menos 1,96S, que es una S minúscula. Entonces tenemos que calcular la media y tenemos que calcular la desviación estándar. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al Minitab. ¿Cómo calculamos la media y la desviación estándar? Hay varias formas. En calculadora, pero no lo vamos a calcular por calculadora. Vamos a ir a estadística. Estadística básica. Y aquí tenemos dos formas de calcularla. Que los muestre en la hoja de salida. Vamos a hacer el primer ya. Mostrar estadístico descriptivo. Vamos a pasar la variable C2, los nitratos, al lado derecho. Vamos a ir a estadística. En estadística salen todos estos estadísticos, vale la redundancia, pero vamos a ir al lado inferior derecho, donde dice ninguna. Hacemos clic en ninguna y se desactivan todos los clics de los demás estadísticos. Y vamos a ticlear, a hacer clic en media y en desviación estándar. Y vamos a aceptar y aceptar. Y ahí aparece el valor de la media y de la desviación estándar. Nosotros podemos aumentarle el número de decimales. ¿Cómo? El cursor lo colocamos sobre el número de desviación estándar, botón derecho del mouse, lugares decimales, y le vamos a colocar 7. Y ahí aumentó el número de decimales. Lo mismo con media, pero en media, lugares decimales, va a poner 7, pero va a ser 0,499800, no cambia mucho. Ahí tenemos la media y tenemos la desviación estándar. La otra forma de hacerlo es almacenando los datos en la hoja de entrada, que es la de abajo. Vamos a estadística, estadística básica, almacenar estadísticos descriptivos, que es la segunda. Pasamos nitrato al lado derecho, estadísticas, y aquí hay que desactivar donde dice número de valores presentes. Ah, pero está tiqueado la media y tiqueamos desviación estándar. Aceptamos y aparece en la hoja de entrada media y la desviación estándar, que obviamente es consistente con la que está en la hoja de salida. ¿Ya? Eso es lo primero que teníamos que hacer. Ahora esto lo podemos hacer en forma manual, que va a ser sumamente sencillo. Le vamos a llamar límite de probabilidad en la C5. Le vamos a poner LPI, que significa límite de probabilidad inferior. Vamos a ir a cal, de calculadora. Y en calculadora, donde dice almacenar resultados en variables, le vamos a poner C5 LPI. Ahí queremos que almacene los resultados, que es una columna vacía. En expresión, en expresión tenemos que escribir una expresión ahí. Si recordamos, como lo vamos a calcular al nivel de probabilidad del 95%, el LPI sería X barra menos 1,96 multiplicado por la desviación estándar. Como el X barra es la media, pasamos C3. Le colocamos menos 1,96 multiplicado, que es un asterisco, y la desviación estándar es C4. C4. Y aceptamos. En C6 le vamos a poner límite de probabilidad superior, LPS. Y vamos a hacer la misma operación. Para no hacer la operación colocando graph, calculadora, vamos a ir al último cuadro de diálogo editado, donde está el rectángulo que está arriba, el icono, que es un color blanco, un rectángulo blanco con una línea horizontal azul. O también podemos colocar control E. Hacemos clic y ahí se abre el último cuadro de diálogo editado. Donde dice almacenar resultado en variable LPI, le cambiamos a C6 LPS. Y la expresión usamos la misma, solo que le cambiamos el signo negativo por el signo positivo. Y aceptamos. Y tenemos resultado 0,532089.
Ahí tenemos el límite de probabilidad listo. Hay una forma más fácil de hacerlo. Lo vamos a gráfica. Vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Hacemos clic sobre gráfica de distribución de probabilidad y nos aparece este cuadro de diálogo que dice gráfica de distribución de probabilidad. Ver una, variar parámetros, dos distribuciones y ver probabilidad. Vamos a ir a ver probabilidad. Doble clic. Y ahí aparece distribución. En distribución, si abrimos ese cuadro, aparecen muchas distribuciones, hipergeométrica, entera, Laplace, logística, log normal, etc. Pero por defecto vamos a dejar en normal. Y en la media le vamos a colocar el valor que calculamos que es 0,4998 y varios ceros. Y la división estándar la vamos a cambiar el 1 por 0,0164739. Vamos a ir a área sombreada. En área sombreada dice definir área sombreada por ahora vamos a dejar solamente probabilidad por defecto. Abajo dice probabilidad. Ese es la suma entre alfa, como estamos hablando de nivel de probabilidad a secas, vamos a usar el de ambas colas, ¿ya? Y abajo dice ambas probabilidad 0,05. Quiero que me vean en pantalla. Esto negro que está ahí es alfa, el alfa total es igual al alfa izquierdo más el alfa derecho. ¿Ya? Si ustedes se recuerdan, 95% en tanto por 1 se escribe 0,95. Y el 100%, que están todos los datos, se escribe 1. Si yo resto 1 a 0,95 me sale 0,05. Ese 0,05 es alfa, pero que está repartido entre el alfa izquierdo y el alfa derecho. Vale decir, si este es 0,95, por lógica esta cola sería 0,025 y la otra cola sería 0,025. A colocarle alfa izquierdo y a este alfa derecho. Como el alfa total es alfa izquierdo más alfa derecho, sería 0,025 más 0,025, el alfa es 0,05. Cuando hablamos de un nivel de probabilidad del 95%, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar el nivel de probabilidad del 95%. Entonces el alfa tiene que ser 0,05. Veamos. Por defecto está probabilidad 0,05. Entonces aceptamos. Y ahí es consistente. Si ustedes se fijan, aparece un 0,4675 y el que habíamos calculado nosotros era 0,4675 y el superior 0,5321 y el que calculamos era 0,5321. Ese es el nivel de probabilidad al 95%. Y obviamente la media es 0,4998. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí. Es más complicada, pero igual lo vamos a hacer. Último cuadro de diálogo. Área sombreada. Centro. Cuando colocamos centro, lo aparece probabilidad 1 y probabilidad 2. Como estamos hablando con un 95% de probabilidad, en tanto por 1 es 0,95. Y el alfa sería 0,05. Pero acá la diferencia es que me está indicando que le coloque el alfa izquierdo y que le coloque el alfa derecho. Entonces el alfa izquierdo, ¿cuánto era? 0,25. 0,025. ¿Y el alfa derecho? Igual. Igual. Aceptamos. Y ahora en el centro queda destacado con color. Y aparece 0,4675 el inferior y 0,5321 el superior. O sea, es consistente con lo que habíamos calculado. Y si vamos en el lado izquierdo por el navegador al anterior, igual. Solo que cambió el color en el centro ahora, ¿no?
Esa es la forma como se calculan los límites de probabilidad.